Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Interesante y hoy nos encontramos frente a una conversación especial e importante que, como siempre, esperamos aporte una perspectiva valiosa a nuestra audiencia. Nuestro invitado de hoy es una figura reconocida en el paisaje político panameño, Martín Torrijos Espino, quien sirvió como presidente de la República de Panamá entre el año 2004 y 2009 y ahora ha decidido volver a postularse para la presidencia. A lo largo de esta conversación exploraremos no solo los logros positivos y desafíos que marcó su tiempo en el poder, sino que también tocaremos los temas relacionados a su gestión que han sido objeto de crítica y amplio debate. Además, esta será una oportunidad para escuchar directamente de él sobre su visión y propuestas para el futuro de nuestro país, de Panamá, en caso de que sea elegido para liderar el país una vez más. Nuestra intención, como siempre, es proporcionar aquí un espacio para la discusión abierta y respetuosa y donde las voces puedan ser escuchadas y las ideas comprendidas. Como audiencia, los invito, como siempre, a escuchar con una mente abierta y a participar en el debate constructivo que seguramente surgirá de esta conversación. Aprovecho también para invitar, esto es muy importante, a todos los demás candidatos a esta mesa. Las puertas están abiertas en este espacio para ustedes también. Ahora sí, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Martín Torrijos Espino al podcast Interesante. Martín, saludos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jonathan. Y bueno, ha pasado un tiempo considerable desde que estuviste al frente de la vida política panameña y creemos que es crucial, es sumamente importante para nuestros oyentes, especialmente las generaciones mucho más jóvenes que quizá no te conocen más allá de tu papel de expresidente, que tengan la oportunidad de conocer un poquito más de ti como individuo antes de abordar esos temas políticos. Y bueno, Martín, para comenzar, ¿podrías compartir quizá un poquito de cómo fue tu infancia y tu juventud? Mi madre trabajaba, nazco, un hijo fuera del matrimonio, me voy donde mis abuelos, termino siendo como el hijo chiquito de mis abuelos. Y fue un periodo en Chitré. Mis abuelos vienen de familias humildes, trabajadoras los dos. No soy de los que tienen la fortuna de nacer en tercera base, como dice Rubén Blades, pero vengo de familias que son trabajadoras, que por esfuerzo lograron surgir. Y ese es el caso de mis abuelos, mi abuelo paterno Erasto y de mi abuela Raquel, Nene, que le decíamos. Y bueno, ahí crecí con primos, con tías, con un ambiente familiar. Me siento chitreano y creo que también los chitreanos me sienten propio. Tengo muchos amigos. No solo crecí así, sino que luego en cada vacación pasaba a Chitré a pasar las vacaciones y allí tengo raíces, tengo primos, tengo algo de familia que me queda. Tengo un tío que vive en Chitré. Pero bueno, fue un periodo realmente importante, un periodo donde vuelvo y repito, no solo tuve a mis padres que me trajeron al mundo, sino también logré tener unos abuelos que me consentían y al final terminé siendo el nieto consentido de mis abuelos. Eso de compartir con ellos, eh, dormir en su cuarto, bueno, todas esas memorias realmente muy lindas de esa etapa de infancia, de crecer en el interior y de tener esa experiencia. Tu padre, vaya, el general Omar Torrijos Herrera, en tu formación como persona, ¿cómo impactó haber sido el hijo de una figura tan impactante e importante en la vida del país? Mira, igual del lado de mi padre también, hijo de maestros. Él decía que era un hogar docente y decente, de gente trabajadora. Y mi padre fue el hombre que se convirtió no solo en mi guía, sino también de alguna forma en mi héroe, el ejemplo a seguir toda la vida. Un hombre de esos irrepetibles que tiene la historia, un hombre con una gran determinación por cambiar el futuro del país, el hombre que entendió y pudo interpretar el sentir de los panameños para encabezar lo que fue esa lucha generacional y finalmente recuperar el control de la soberanía. No era un padre de lo que estaba presente todo el tiempo, pero sí era un padre enterado de todo lo que te pasaba. Llegué a tener una relación muy estrecha con él.
al punto que cuando nace mi hermana menor, me pide que sea su compadre. Entonces al final me dice, mira, como no te pude joder como hijo, ahora te voy a joder como compadre porque te vas a tener que encargar de tu hermana. Entonces tenía una relación cercana con él, una relación realmente, hombre, por mi lado de mucho respeto, admiración, pero siento que por el lado de él, una relación estrecha, de confianza, de padre e hijo. Pero bueno, para mí es y seguirá siendo ejemplo, seguirá siendo orgullo y seguirá siendo el, el camino a seguir. Su vida fue una vida realmente de un hombre que predicaba y sentía lo que decía, un hombre que no le interesaba el dinero para nada, una persona totalmente desprendida. Recuerdo muy bien que siempre me decía, te voy a dejar, mi herencia va a ser la plata de tus estudios. Y efectivamente, cuando él muere, alguien se aparece y me dice, mira, tu padre te dejó este dinero. Y era efectivamente el dinero que costaba mi educación. Él muere cuando yo tengo 18 años, estaba ya graduándome. Él muere en julio y yo me gradué de la escuela en mayo, un viaje donde nos acompañó, estuvo con nosotros, muy cariñoso. Y fue un viaje realmente familiar con mis hermanos. Y fue un hombre desde todo punto de vista. Éramos 6 hermanos de distintas madres y él siempre se preocupó porque no hubiera ninguna diferencia entre nosotros. Hizo de la relación entre mis hermanos y la mía una relación estrecha. Ahí no había diferencias de dónde o de quién tú habías nacido. Éramos y somos todos hermanos y se lo agradezco, pues fue parte de su preocupación en la etapa de formación de todos nosotros y la creación de esta familia cercana que se quiere y que mantenemos una relación. Lamentablemente mi hermano mayor murió, eh, pero mantengo una relación como la que él nos dejó, estrecha con todos mis hermanos. De tu madre, ¿qué heredaste? ¿Y qué heredaste de tu padre? ¿En ti qué existe de ellos? Mire, mi mamá era una persona sumamente espiritual. Todo el tema de tener fe, de actuar bien. Mi mamá fue una mujer dedicada a Dios, realmente. Fue una mujer trabajadora, de esfuerzo. Ese tema de recordar cómo yo salía de la escuela y regresaba al edificio y me quedaba con vecinas, esperando que ella saliera de su trabajo, regresara a la casa. Una mujer de esfuerzo. Cuando vivía en Chitré, todos los fines de semana estaba ahí, desde los viernes hasta los domingos. Una mujer dedicada a mí. Realmente soy hijo único, con lo cual mi madre estaba pendiente de mí en cada momento, muy estricta. Eh, de ella creo que la solidaridad, siempre preocupada por los demás, siempre desprendida. Y de mi padre, pues varias cosas, no solo la determinación, la claridad de que en ese tema de lo material que no le importaba, pero era un hombre que realmente decía lo que sentía, con lo cual ese grado de sinceridad se lo debo a él, esa preocupación social, ese tema de que su deber, su sentir estaba más allá de su propia vida. Y ahí muere, o sea, Luch muere de camino a Coclecito, donde había hecho su otra casa, no vivía con nada de lujo. Si algún día tienes la oportunidad de ver la casa donde vivía, te va a demostrar que efectivamente allí una foto vale más que 1000 palabras. Y esa manera humilde, austera con que vivió es parte de lo que sin duda considero una herencia y un gran legado que nos dejó a Panamá y que nos dejó a su familia. Más allá de la política, ¿cuáles son algunos de los logros profesionales, ¿no? Que no tengan que ver con el lado político, sino tu vida profesional, de los cuales tú te sientes más orgulloso? Cuando tu padre muere a los 18 años, uno fácilmente se puede perder. Y no lo hice. Bueno, además tenía a mi madre, que era esta persona estricta, que me guiaba, que me ayudaba. Dejé de ir no inicié la universidad inmediatamente, me quedé un tiempo fuera, después regresé a la universidad. Cuando me gradué de la universidad, tuve la fortuna, ahí sí, sin duda fue una dicha, de que graduándome de la universidad, me toca trabajar con un panameño, amigo de mi padre,
un, un hombre extraordinario de la etnia negra que se va becado a Chicago por atletismo y surge de la nada, se convierte en la persona afropanameña, la primera persona que vende seguros, rompe todos los récords de seguros, luego queda en un banco y luego queda siendo dueño de un número de McDonald's importante en el centro de Chicago. Pero independientemente de los éxitos económicos, fue un hombre de gran sensibilidad y en su época que luchó contra el racismo, la discriminación, fue tanto lo que hizo que el doctor Martin Luther King lo recluta para que sea parte de su movimiento y él se encarga de todo lo que se hace movimiento para dar desayunos en las escuelas, en fin, quedó siendo parte del grupo de Martin Luther King y lo ayudó como tesorero en distintas partes. Pero este hombre que se hace solo, que se hace luchando, yo me gradúo, me voy a vivir con él en Chicago y teniendo McDonald's me dice, bueno, vas a aprender todo lo que yo tuve que aprender. Y era ir al Hamburger University a pasar los cursos, a aprender a hacer hamburguesas, a freír papas, a abrir, a cerrar, a hacer el inventario, o sea, todo lo que tiene que saber alguien que trabaja en un McDonald's. Me dice, bueno, yo tuve que pasar por estos cursos, tú tienes que pasar por estos cursos. Cuando estaba corriendo la primera vez para la presidencia se burlaban, decían, este hacía hamburguesas y freía papas, y sí, pues era parte del entrenamiento, pero al final me daba igual, porque el trabajo dignifica, o sea, no hay trabajo que humille, o sea, este es parte de los procesos que uno tiene en la vida y es parte de lo que viven un montón de panameños que tienen que trabajar para poder mantenerse. El hecho de trabajar con él, de poder aprender el valor del trabajo, de la dignidad que él representaba, fue de esos temas que en la vida te premia, o sea, jamás pensé que iba a trabajar con él, aprender nuevamente valores, aprender del esfuerzo de este hombre que surge de la nada, pero que mantiene realmente principios y valores en la vida que hacen la diferencia. Esa fortuna se la agradezco, creo que el logro de poder trabajar con él, aprender, fueron logros para mí importantes. Luego, bueno, ya vine a trabajar a Panamá. En esa época Vivian tenía trabajo en la publicitaria con su padre. Yo llegué y empecé a ver qué hacíamos, no tenía un trabajo determinado, y por eso que en mi casa no hay diferencia entre Vivian y mi persona. En esa época, en los primeros meses, el primer tiempo que estuvimos, que vivimos en la casa con mi mamá, donde habíamos llegado, hasta que ya pudimos tener suficiente ahorro y apoyo, y además siempre nos apoyaron los padres de Vivian, y compramos el primer apartamento, y ahí nos fuimos. Pero bueno, yo estoy orgulloso de lo que construí con Vivian, que es una familia importante. Estoy orgulloso de mis 3 hijos, de Daniela, de Martín y de Nicolás. Daniela para nosotros es realmente excepcional. Nace con prematura, menos de 3 libras, pero desde que nació tenía un deseo, mira, no he visto a nadie que quisiera vivir más que ella. O sea, superó todos los obstáculos que tuvo durante los primeros meses de su vida y luchó y sigue luchando. Entonces Daniela es de las personas que cuando uno se siente cansado dice, hey, no puedes, no puedes estar cansado. Cuando a veces, claro, cuando es esos días que no te sientes bien, Daniela es la que te da el impulso para seguir esforzándote en la vida. Entonces, bueno, eso me siento orgulloso, de haber formado un hogar con Vivian, de haber logrado tener esta familia para mí hermosa, de Daniela y de Martín y de Nicolás, que nos hace sentir realmente orgullosos como padres, ¿no? De haber logrado crear esta familia. Y siempre hay logros que uno celebra, pero este es uno de los motivos de orgullo de mi vida. Ahora que hemos profundizado un poquito en la persona que eres, Martín, la persona obviamente detrás de la figura pública, me gustaría orientar la conversación un poquitito más hacia otro periodo importante en tu vida, que fue el de tu primer periodo presidencial, en los años que desempeñaste el cargo, creo que del 2004 al 2009. Primero que todo, ¿a qué atribuyes que hayas
sido electo presidente en ese periodo, pero que no lo hayas sido la primera vez que corriste? Cuando corrí la primera vez tenía 35 años. Era en un periodo, habíamos pasado de un referéndum, en el periodo de Pérez Valladares, se perdió el referéndum, se abre un periodo de primarias en el partido y esperé hasta última hora. El último día de postulación me postulo, acompañado por un grupo muy cómodo, porque era un grupo entre jóvenes o viejos constituyentes que estuvieron con mi papá. Y ahí inicia el movimiento político mío dentro del partido y gano las primarias, unas primarias que no eran fáciles, competía contra un primo hermano mío, además muy querido, pues, Hugo. Entonces lo hacía un poco difícil. Después que pasó la primaria, en esa época también creo que en esa campaña mi hermano Omar José también corrió. Entonces era como extraño tener que enfrentarte contra adversarios que además eran familias y familias cercanas mías. Bueno, después se sumaron. Llegué a la elección y por suerte perdí. Te digo que por suerte perdí porque me obligó a crear mi propio liderazgo. Después de eso establecí un liderazgo en el partido llegando a ser secretario general. Un grupo de jóvenes y acompañados con otro grupo hicimos un relevo dentro del partido. Fue también efectivamente un esfuerzo porque en ese espacio, y eso un poco también para los que son más jóvenes, que los relevos y los espacios no se dan, se pelean, se ganan. Logramos hacer ese relevo dentro del partido y ahí pude madurar, porque ahí nos tocó dirigir la oposición durante el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. Y fue un periodo de mucha enseñanza, o sea, ahí aprendí realmente de presupuesto, cómo se hace un presupuesto, cómo el presupuesto debe reflejar las políticas que tú quieres implementar. Nos tocó, bueno, enfrentarnos sobre distintos temas y crear un equipo. Creé una visión, pude crear un equipo y pude crear realmente un periodo rico en enseñanza en lo personal. Pude crear mi propio liderazgo dentro del PRD. Por eso digo que gracias a Dios perdí, porque perdiendo gané. Y lo importante no es ganar o perder todo el tiempo. Cuando uno gana y pierde en la vida, lo importante es qué uno hace con esa pérdida. Y yo salí de esa derrota a ganar. Salí prácticamente, tal vez exagerado, pero el día siguiente de la elección ya yo tenía marcado una disputa a lo interno del partido, pero también pasando esa disputa a lo interno del partido, tenía marcado una ruta hacia la presidencia que la fui construyendo en los años subsiguientes. Y creo que ese esfuerzo, esa voluntad y ese deseo de lograr la transformación del país, hoy estoy mucho más claro de lo que quiero que lo que teníamos en ese momento, pero teníamos un proyecto, teníamos una visión y teníamos un equipo realmente enfocado en la elección del 2004. Y eso lo vieron los panameños. Además, era nuevamente un candidato joven. Llegué a la presidencia con 40 o 41 años de edad. Y eso siento que fue parte de lo que vieron los panameños en una opción nueva, le llamamos Patria Nueva a ese proyecto. Y siento que lo hicimos bien. O sea, creo que sin duda, bueno, no fue una administración perfecta, no existe, pero logramos una transformación del país importante y lo hicimos en relativamente, bueno, en los 5 años, pero siento que hicimos mucho en 5 años cuando llegamos al gobierno. Ok, de manera objetiva, lo más objetivo posible, ¿cuáles consideras que fueron los mayores logros dentro de tu gestión como presidente y por qué? Mira, hay transformaciones que no son cuantificables. Últimamente estamos mucho por las obras físicas y no por otras transformaciones que son más profundas. Pero bueno, te voy a hablar de la parte física primero y salimos de ese tema. Fue el proceso donde empezó a modernizarse la ciudad. Se hizo la cinta costera. Empezaron el desarrollo inmobiliario importante. Bueno, de hecho la economía creció. Mis 5 años fue el periodo de la historia reciente donde hubo un mayor crecimiento económico, a pesar que en el 2008, producto de la crisis financiera, la economía solo creció en 2%.
Pero bueno, fue una época donde pudimos hacer la cinta costera. En el área este hicimos la doble vía que se conoce, que está hasta donde está hoy. En el área oeste ampliamos la autopista vieja, como se conocía, la carretera vieja de Arraiján a Chorrera, más todas las calles aledañas. Nos tocó terminar la vía interamericana en doble vía de Aguadulce a Santiago. Hicimos proyectos de riego, iniciamos una transformación social. Allí comienzan, que es la parte que no está en lo físico, comienza una transformación social del país, porque después de haber ordenado las finanzas públicas a través de una reforma fiscal, donde no solo no fue una reforma para recoger plata, sino también para abaratar costos. Cuando llegamos a plantear una reforma fiscal, ya habíamos ahorrado el 20% de los gastos del Estado. Entonces era como, bueno, ya yo hice mi tarea, ahora nos toca poner todos un poco más para atender los problemas sociales que venían acumulándose. Pues antes que yo llegara, más o menos como lo que está pasando hoy, toda la deuda iba para funcionamiento, sobre todo para gastos de planilla y muy poca inversión. Revertimos eso durante ese periodo. Entonces, después de ordenar las finanzas públicas, después nos tocó, de las finanzas públicas, nos tocó arreglar el problema de la caja del Seguro Social y luego llegamos al tema de la ampliación del canal. Pero creamos una nueva institucionalidad social. El Ministerio de Desarrollo Social lo creamos nosotros. Empezamos con la red de oportunidades. Claro, era otro presupuesto, era otro dinero, pero producto del ejercicio que hicimos quedó dinero para después atender los temas sociales que lamentablemente no se vieron. Se invirtió todo en infraestructura y no quiere decir que fuera malo todo, pero muchas de esas obras de infraestructura quedaron empañadas por el tema de la corrupción. Y ahí estás viendo los casos hoy día que se están ventilando. Entonces, esa nueva institucionalidad en lo social permitía que empezáramos a lograr que las personas salieran de la pobreza. Era un proceso que requería el acompañamiento del Estado para que la gente pudiera cumplir con la parte de su corresponsabilidad, que era llevar a sus hijos y su familia a los problemas de educación y a los problemas de salud. Eso se descontinuó porque después vino esa época donde se pensaba que toda la plata resolvía todo y la plata no resuelve. Seguro que ayuda, pero no resuelve todos los problemas. O sea, si no te educas aunque tengas plata. Si no tienes buena salud, es un tema que tienes que asistir a los programas de salud. No es un tema de que si te dan solamente para subsistir o no. Era una manera de devolverle esperanza y dignidad a la gente que nos está pasando nuevamente. Entonces, en esa etapa de la transformación social, te pongo un ejemplo. Toda la nueva institucionalidad de seguridad. En esa época aumenta la inseguridad producto de que en México comienza la guerra contra las drogas, en la época de Felipe Calderón, expresidente de México. Y en Colombia comienza a desarrollarse en Plan Colombia. Entonces se mueve la violencia de un lado a otro, comienzan a hacerle frente en Colombia a los problemas que tenían con los movimientos guerrilleros. Por supuesto, nosotros fronteras con Colombia, teníamos un tema de inseguridad en la frontera, comienza a surgir una serie de violencia y criminalidad en el país, pero no teníamos los elementos cómo hacerle frente. Y creamos Senafrón, entendiendo que teníamos que salvaguardar el territorio, vidas dentro de la frontera, pero que no podíamos mandar a los policías mal equipados, mal entrenados, a hacerle frente a una realidad donde nosotros íbamos a poner los muertos. Entonces, bueno, nos demoró un tiempo, pero creamos una nueva institucionalidad de seguridad, que en ese momento preveíamos que era necesario una fuerza policial para atender los problemas de la frontera, tanto de Colombia como del lado de Costa Rica. Era previsible que una economía dolarizada como la panameña pudiera atraer gente de Centroamérica a trabajar en el país. Nadie podía prever el flujo migratorio que hay ahora hacia los Estados Unidos. Ahora, sería impensable, si no tuviéramos Senafrón, haberle hecho frente a este tema. Entonces, hicimos eso. Hicimos en materia de seguridad el servicio aeronaval. Teníamos unos cuantos aviones que no volaban y unas cuantas lanchas que no podían ser capaces de interceptar la droga que pasa dentro del país. Y también creamos una institución que se llama el Consejo Nacional de Inteligencia, y que era efectivamente legalizar el sistema de inteligencia para que no pudiera, entre otras cosas, hacer espionaje político o violar la privacidad de las personas. Los famosos pinchazos
que terminaron siendo un caso, de la nueva institucionalidad de seguridad, la única que cambiaron y la eliminaron para dejarlo en una especie de limbo, una línea gris, fue el tema del Consejo de Seguridad, que sigue siendo así, o sea, sigue estando en una línea gris. Pero tuvimos la oportunidad de repensar el país. Hicimos el proyecto de concertación, una vez aprobado el referéndum sobre el canal, oportunidad donde todos los panameños nos volvimos expertos en el canal, en cómo opera, cómo el impacto que tiene en la economía, los empleos, en fin. Nos tocó entonces, después nos tocó el proceso de ampliación del canal, entonces, transformamos un montón de instituciones nuevas, creamos una institución para la formación en el IFARU, una institución de 10 millones pasó a 100 millones. Casi todos, una gran parte de los trabajos que se vinieron a través del canal, lo logró esta nueva institución para la capacitación. Entonces le dimos forma, empezamos programas para que los jóvenes aprendieran inglés, lo hacían muchos después de clase. Entonces creo que empezamos un proceso de dignificar la vida de los panameños. Y los años subsiguientes, donde nosotros pasamos de la escasez a posibilidades de inversión importante para el país, eran los años donde teníamos que encargarnos de que efectivamente no existieran panameños abandonados a su suerte, viviendo en condiciones de pobreza y desesperanza. Claro, se olvida, que era el ejercicio que te había empezado a hablar, se olvida la concertación, que era la visión, la identificación de los problemas, los dineros y cómo resolverlos. Eso fue un ejercicio importante de toda la sociedad panameña. Se abandonó, porque claro, cuando el país está bien y cuando hay recursos adicionales, nadie piensa que todo esto es cíclico y que igual que nos pasa a todos en la vida, hay momentos de altas y momentos de bajas. Entonces, cuando llegamos al momento de baja, no hicimos la tarea. Esa tarea pendiente pasaba, por ejemplo, porque lo que encontramos como solución al Seguro Social en el 2005, que empezamos ese proceso, requería que las siguientes administraciones cumplieran la ley, porque es una ley, depositaran más plata en un fideicomiso para hacerle frente al problema de las pensiones, en un programa que se conoce como de beneficio definido o solidario, que le dicen. No se hizo, no se nombraron las juntas actuariales y todo el mundo descuidó lo que era importante, porque bueno, era la época de bonanza, una época, no era una solo época donde sí, siguió creciendo la economía que iniciamos en mi gobierno, fue una época donde se perdieron valores dentro de la sociedad, fue la época donde el billete mandaba, donde todo se arreglaba con plata, donde se incentivaban los cambios de un partido a otro, se hacía con dinero, con asignación de fondos. Fue una época donde se empezó a perder la democracia y la esencia de la decencia dentro de la administración pública. Entonces, bien, hoy día, cuando las cosas se ponen más difíciles, se nota todo lo que se pudo haber hecho bien y todo lo que se hizo mal. Pero bueno, yo siento que iniciamos la transformación de este país, que dejamos una base sólida para que el país pudiera producir recursos destinados a las personas que menos tenían. Fue una época donde los panameños siento que recobramos algo de autoestima que se había perdido. Veníamos de una época donde no teníamos autoestima y donde empezamos a sentirnos como el país donde sus ciudadanos, los hombres y mujeres, eran capaces de encontrar soluciones a sus problemas. Fuiste el impulsor del proyecto de expansión del Canal de Panamá, un hito de suma importancia para el desarrollo de nuestro país. ¿Podrías profundizar un poquitito de cómo fue este proceso? Claro, termina el proyecto de ampliación del canal y por constitución teníamos que llevarle un referéndum. Nos tocó ver el estudio, recuerdo un tema que poco se habla, pero en ese momento parte de la asesoría financiera que se había contratado decía que teníamos que ir a bonos en el mercado y hacer bonos de corto plazo, en largo plazo, etcétera. En uno de esos viajes que me tocó hacer, conversando con gente interesante que uno conoce fuera, porque claro, el país no solo es lo que uno hace dentro, sino también la proyección que le da fuera. Y me tocó viajar para recuperar también identidad fuera de nuestra frontera. En uno de esos viajes
hablando con unos empresarios, me decía que estaban muy preocupados por la crisis financiera que venía. Entonces en eso empezamos a hablar y estábamos en el proceso de definir qué mecanismo usábamos para financiar el proyecto de ampliación del canal y bueno, se nos prendieron las alertas, regresamos al país, nos preguntaron si ya teníamos amarrado el proyecto de ampliación del canal. Wow, vamos a meterle celeridad a este tema. Y regresamos y dijimos, ¿sabes qué? No vamos al mercado, vámonos con las multinacionales, porque si se viene esta crisis financiera mundial, que de hecho se dio en el 2008, nosotros tenemos que asegurar el proyecto de financiación para la obra de expansión del canal. Y así fue. En medio de la crisis, nosotros estábamos firmando con todos estos bancos internacionales el proyecto de ampliación del canal que nos permitió que se pudiera hacer. Ahora, también permitió que se hiciera el hecho que habíamos atendido el problema del seguro social, problema que nuevamente vamos a tener el resto de los panameños, porque nos tocará hacer un esfuerzo y lograr una solución al seguro social que sea viable en este momento para la sociedad panameña. Pero el proyecto de ampliación del canal fue y es el motor de desarrollo que le permite al país crecer y tener las oportunidades que estamos teniendo. Ahora, todo se viene agravando y necesitamos otros motores de desarrollo para el crecimiento de la economía. El canal es importante. El canal en ese momento nos permitía que Panamá pudiera estar en todos los foros internacionales. No había un estado de los estados que tienen costa en el lado Pacífico de los Estados Unidos que no estuviera interesado en conocer el proyecto de ampliación del canal. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, reclamamos la herencia de un Panamá presente en el ámbito internacional, capaz de aportar en la solución de los problemas de América Latina, por lo menos. Y así nosotros llegamos a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad. Si más no recuerdo, era Venezuela y México o Guatemala que estaban disputándose este puesto en el Consejo de Seguridad. Y después de varias votaciones, y de hecho que no conseguían los votos, los dos declinaron a favor de Panamá. Eso se da producto de que el país tiene que tener una proyección internacional. Ahí me gané el apodo del muñeco que pasea, apodo que incluso mi hija Daniela me lo repite cada rato, ¿para dónde vas? No voy a salir, bueno, ahí va el muñeco que pasea. Pero el hecho de que hay que viajar, o sea, los presidentes tienen que promocionar su país, tienen que buscar inversiones afuera. Una economía como la nuestra, tan vinculada a los Estados Unidos, es imposible que en las oportunidades que se están dando, el famoso nearshoring, que es la fábrica cerca de los mercados, que Panamá no esté beneficiándose de eso y que la mayoría de las inversiones se la está llevando Costa Rica. Necesitamos un presidente que pueda viajar a los Estados Unidos, que vaya a promover las fuentes de inversión o las posibilidades de Panamá en Asia. O sea, hay que tener una presencia internacional para atraer inversiones. En mi época, proporciones guardadas, fue una época donde el país recuperó la confianza de los mercados internacionales y aquí vinieron muchas inversiones. Logramos, por ejemplo, el inicio de Panamá Pacífico como una nueva forma de traer inversiones, una nueva forma de que en esta área se instalaran empresas, la nueva área industrial del país. Ahí está, o sea, está eso. Hicimos la SEM, que son todas estas multinacionales, hay 160 y tantas empresas que se metieron en Panamá. La primera fue Procter & Gamble, que hizo su centro para América Latina en Panamá, que marcó una diferencia total. O sea, fue tanto los ejecutivos que vinieron de afuera que la inversión de la propia compañía pasó no solo a las instalaciones de ellos, sino también ayudar para que las escuelas pudieran generar nuevas aulas para que los estudiantes que venían de las familias que entraron a trabajar en el país pudieran educarse. Entonces, esa es la diferencia de tener un país que tenga reglas claras, que la justicia funcione, pero sobre todo que sea capaz de mostrarle al mundo que aquí hay talento, que hay recursos humanos, y esas oportunidades son las que tenemos que aprovechar hacia el futuro, entendiendo dónde se generan los empleos. ¿Qué se hizo por el turismo durante tu presidencia? Mira, ahí tuvimos también la participación extraordinaria de Rubén Blades. Rubén le dedicó 5 años, se hizo un plan maestro de desarrollo. Fue un momento donde el país empezó a crecer en materia de turismo. O sea, creo que durante mi administración hubo un antes
y hubo un después. Y el después fue las posibilidades que hasta hoy vivimos, ¿no? No solo con la ampliación del canal, sino también con sentar las bases donde se crecía. Se empezaron a dar inversiones en materia de turismo. El trabajo de Rubén fue realmente destacado, no solo en la promoción, sino en la planificación de hacia dónde debíamos invertir al futuro y cuáles eran las áreas de turismo que iban a crecer. Después, en base a ese plan, se han hecho otros, pero fue el momento donde empezó a crecer el turismo en el país, incluso con los famosos cruceros, en fin, ahí se fue dando todo un desarrollo turístico que ha significado empleo para distintos panameños y que tiene un potencial para crecer en el futuro. Necesitamos un turismo que sea como el de Boquete, donde todo un pueblo vive en materia de turismo. Llegan por el tema del café, pero ahí todos están vinculados. Ese experimento o digamos esa experiencia de Boquete la tenemos que lograr que se replique en otros lados y que los panameños sientan de que efectivamente a través del turismo resuelven sus problemas. Parte de los retos que nos quedan por delante. Al mirar atrás y reflexionar sobre tu tiempo en la presidencia, ¿hay algún aspecto de esta que desearías haber abordado de manera distinta, Martín? Mira, a pesar de que teníamos marcadas 3 reformas importantes y la creación de nuevas instituciones, siento que pudimos tener, si hubiéramos ajustado un poco más los tiempos, si le hubiéramos dado un sentido más de urgencia, hay un par de reformas que requieren de tiempo, porque no se resuelven en corto plazo, que es el tema de la salud y el tema de la educación. Nos comió el reloj, no pudimos abordar el tema de salud y hoy vemos un sistema de salud que a pesar del dinero no se resolvió. Los problemas que solo requieren dinero, Panamá los ha resuelto o ha empezado a resolverlos. Los problemas que requieren que los panameños nos pongamos de acuerdo son los que están pendientes. Nuevamente la Caja del Seguro Social, nuevamente buscar un modelo de nueva convivencia entre los panameños, la reforma política del Estado, la reforma de cómo abordamos los temas de justicia, la reforma a la Constitución. Son temas donde requerimos lo mejor de nosotros. O sea, no hay una transformación a la educación si no nos ponemos de acuerdo con los educadores, con los padres de familia y con el Estado. O sea, la educación no solo se resuelve con más infraestructura, que es necesaria, más que está vieja, pero vuelvo y repito, es como si pensáramos que la ciudad hospitalaria es por sí sola capaz de resolver un sistema inhumano que tenemos, donde no hay cita, donde no hay especialistas. Mira, de hecho, con la ciudad hospitalaria es un buen ejemplo de esto. Se hizo sin planificación. O sea, cuando se diseña esta ciudad hospitalaria, que ya pocos países hacen estas construcciones tan grandes, pero no quiere decir que sea mala, pero llevamos la parte de cardiología. Entonces, le sacamos al complejo de la Caja del Seguro Social enfermeras, técnicos, doctores, nos los llevamos para la nueva ciudad hospitalaria y ahora funciona medio los dos lados. O sea, ni funciona bien el complejo metropolitano, ni funciona bien la ciudad hospitalaria, porque no hay una planificación. Eso no solo requiere dinero, sino requiere planificación, requiere designar, bueno, qué hospitales van a ser de tercer nivel, cuál va a ser de cuarto. No puede ser que la ciudad de Panamá no tenga hospitales abiertos los fines de semana y que solamente o el San Miguel Arcángel o el Santo Tomás sean los que tengan que recibir todas las personas que se enferman o los accidentes que se dan en la ciudad durante el fin de semana. Hay que ponernos de acuerdo y hay que tener el planteamiento de que tenemos que tener un sistema que funcione no solo los días de semana, sino que también funcione los fines de semana y que existan turnos. Te pongo un ejemplo más. El área de Chorrera y Arraiján tiene un hospital, pero ese hospital es un hospital de tercer nivel donde no hay especialistas y donde no hay atención los fines de semana. O sea, no solo tiene que estar abierto el hospital los fines de semana, ser un hospital de cuarto nivel, darle especialistas, dotarles de los recursos, pero también tiene que tener MINSACAPSIS que abran. Hay un par de centros de salud que también tienen que abrirse durante el fin de semana para poder lograr despejar y que los ciudadanos tengan
un sistema de salud más humano. O sea, es realmente inaceptable, el último ejemplo, que las personas que se detectan con cáncer tengan que esperar meses para que inicie el tratamiento. Eso no debe darse. Y hay un tema de voluntad, capacidad, y en el sistema de salud hay profesionales con conciencia y realmente con la capacidad de entender y resolver este problema siempre y cuando exista el liderazgo necesario, el liderazgo que tenga la determinación de ir logrando los cambios en el país. Ahora que hemos tenido la oportunidad de reflexionar un poquito sobre tu carrera, los retos, los logros, quisiera que nos adentráramos en una parte de la conversación que es inevitable y que seguramente surgirá en los próximos meses. Las críticas son muy comunes a cualquier candidato durante la temporada de elecciones y tú no vas a ser la excepción. Y en mi investigación sobre tu trayectoria me he encontrado varios puntos recurrentes. Yo googleo Martín Torrijos y siempre salen los mismos puntos. Y quiero aprovechar este espacio para que los toquemos y nos des tu opinión al respecto, ya que el derecho a réplica y la necesidad que tenemos de proporcionar a nuestra audiencia un espacio donde puedan escuchar tu perspectiva sobre estas críticas es súper importante. Así que, para empezar, llama la atención que existe una narrativa que sostiene que después de tu presidencia te convertiste en multimillonario, ¿ok? Que saliste repleto de dinero y que básicamente te volviste un magnate de negocios en la República Dominicana. O sea, todo el mundo dice, Martín es millonario en República Dominicana. Y bueno, yo creo que en aras de la transparencia, primero es importante preguntarte al respecto y que nos proporcionaras un poquito de contexto en lo que respecta a tu vida financiera antes, durante y después de tu presidencia, para que la gente entienda qué es lo que está pasando ahí. Oye, gracias por la pregunta. Y aquí tengo que hacer un mea culpa, porque, a ver, saliendo de la presidencia me fui a trabajar a Haití con un grupo de personalidades, donde estaba incluso el presidente Clinton. Haití sufrió un terremoto, murieron 250.000 personas y se inicia un proceso de reconstrucción de Haití. Ahí me nombra el expresidente Preval, que muere hace algunos años, como parte de ese esfuerzo de reconstrucción. Y me pasé un par de años viajando a Haití, pero lo hacía a través de República Dominicana, donde tengo amistades desde hace muchísimo tiempo. En ese periodo me avisan de que piden una investigación de Panamá. Y le digo, no, perfecto, hombre, qué bueno que estén dando una investigación, por favor, que avancen con lo que quieran. Y no encuentran nada. Entonces mandan un famoso SAR anticorrupción que existió aquí, familiar del presidente en esa época, y no encuentra nada. Entonces le toma foto a la casa de un amigo, que efectivamente era una casa realmente impresionante, grande, una piscina enorme, y manda esa foto diciendo que esa era mi casa ya. Y esa era, sí, para los efectos de mi casa donde pasábamos Año Nuevo, sí, ahí compartíamos mi familia con esta familia de amigos por muchos años Año Nuevo. De hecho, el primer Año Nuevo que pasamos en República Dominicana, Nicolás no tenía un año. Y de ahí todos los años, hasta por muchos años estuvimos pasando Año Nuevo con estos amigos allá. Entonces ahí comienza toda la historia esta de que tengo hoteles, tengo un centro comercial, de que, qué sé yo, de todo. O sea, a mí me han pedido descuentos muchas veces en el hotel. Al principio le decía, oye, no, hombre, yo no tengo hotel, y la gente se disgustaba, como, ¿cómo que no tienes hotel? Si todo el mundo sabe que tú tienes un hotel allá. Entonces ella le decía, bueno, ¿para qué fecha hoy? No, para los días patrios. Ah, está lleno. Entonces ya porque, claro, y Vivian se disgustaba, me decía, hey, no estés bromeando con eso, te toca desmentirlo. Igual que el apartamento en Nueva York, o sea, no, teníamos supuestamente un apartamento en Nueva York, una vez estando en Nueva York con Vivian, y nos encontramos una pareja de panameños y en una farmacia, estamos ahí, y me dice, ¿verdad que usted tiene un apartamento por aquí? Estamos en Park Avenue, o sea, un apartamento en Park Avenue cuesta, bueno, toda la plata del mundo, y estamos en un hotel por ahí cerca, pues, pero bueno, esa es parte de los mitos, de una leyenda urbana que se dio. Yo, como viajaba con frecuencia a República Dominicana, por muchos años viajaba y le pedí una certificación de ingresos, de impuestos, pedí investigación bancaria, que
la Procuraduría pidiera si yo tenía una cuenta en República Dominicana y acumulé por muchos años la certificación de que efectivamente en República Dominicana no tengo ni una cuenta ni un metro de tierra. Pero era tanto el mito urbano que uno de mis hijos me dice, oye, el otro día fue a una oficina y estaban hablando y él dice, oye, mira, aquí está Martín. Y alguien le dice, hey, tu papá vive en República Dominicana. Y él se le queda mirando y dije, bueno, no, él no vive en República Dominicana. Y dice, no, te estoy diciendo yo que él vive en República Dominicana. Y dice, hey, papá, ya me eché a reír y ya lo dejé ahí, pues, porque si este tipo estaba tan convencido que ni siquiera a mí me escuchaba de que tú no vives en República Dominicana. Y ahí vuelvo y repito, hay que hacer un mea culpa. No tengo nada en República Dominicana, tengo amistades de muchos años, de amistades personales, amistades políticas. Tengo una gran admiración por ese pueblo, por lo que han logrado. Es admirable lo que han logrado, admirable cómo viven del turismo, cómo producen, en fin. Es un país donde hoy día se vive un optimismo envidiable, que ojalá podamos lograr ese optimismo que se sienta también igual en Panamá. Y espero que sí, creo que eso lo podemos lograr. Pero bueno, esa era parte de esos mitos urbanos con los cuales, si no lo desmiente, se van convirtiendo hay gente que lo da como un hecho y no tengo absolutamente nada en República Dominicana. Existen varias organizaciones de la sociedad civil que elección tras elección, desde hace un par de ciclos, han intentado como que fomentar estas microauditorías de transparencia para los candidatos a todos los puestos de elección, no solamente a la presidencia, y no muchísima gente se anota. ¿Tú estarías dispuesto a compartir tus finanzas públicamente y a ser escrutinado? Realmente es ilusorio que la gente diga, dije, bueno, pero ¿de qué vive Martín Torrijos? O sea, después que tú eres expresidente de la República. Además, yo soy tal vez el único expresidente que trabaja y que salió de la presidencia a trabajar. O sea, yo empecé a trabajar. Hice mi propia compañía de consultoría, trabajé para multilaterales, bancos multilaterales como asesor desde el primer año que salí de la presidencia. Quedé trabajando con banca multilateral, después trabajé con empresas, después trabajé resolviendo problemas entre empresas y gobierno. Después, claro, después tuve la oportunidad de ser designado por UNASUR en un esfuerzo de acercamiento entre la oposición y el gobierno, que terminaron siendo los esfuerzos de diálogo entre la oposición y el gobierno en Venezuela. Entonces, he tenido una vida de expresidente activa, o sea, no un expresidente que se fue con su yate o con su helicóptero. No, yo no tengo ni yate ni helicóptero, vivo cómodo, gano bien, ganaba bien, o sea, pude educar a mis hijos, educarlos bien, gracias a Dios no nos ha faltado nada, pero bueno, vivo de mi esfuerzo, o sea, no vivo de plata guardada, de plata escondida. Yo creo que yo he sido el expresidente más investigado. A mí me han investigado en una, dos, tres administraciones. O sea, hasta en mi propia administración empezaron investigaciones. Y nunca me opuse. O sea, yo no he tenido ningún problema que se investigue nada de mi administración, porque no tenía nada que ocultarme. O sea, no tengo nada de que sentirme avergonzado. En todos lados pasan cosas, pero yo en lo personal no tengo ningún señalamiento. Otro tema recurrente en la boca de tus detractores es el caso Semis. Nos gustaría que nos cuentes qué papel jugaste en este asunto y por qué se intenta tanto asociar tu nombre con este tema. Mira, ese es uno de los casos que se investigó en tres administraciones, la previa, la mía y la posterior. Y en épocas donde las administraciones que siguieron, los procuradores tenían línea. Bueno, el presidente controlaba la Corte Suprema de Justicia. Hay magistrados de la Corte que han sido, han ido a juicio y han quedado culpables pagando condena. Entonces, en distintas administraciones han tratado de vincularme a actos delictivos y no tengo nada que ver. O sea, ese es uno de los casos más emblemáticos donde no me opuse. Yo dirigía la oposición. Mira, fue tanto el afán de que no teníamos nada que ocultar que toda la bancada del partido, que era la bancada mayoritaria en ese momento, a pesar de que éramos oposición, se levantó la inmunidad para que se investigara. Entonces, mira, ese y otros casos, yo nunca me he opuesto a que se investiguen y, claro, en distintos periodos se le ha dado el enfoque que se quiera.
Y la gente no se acuerda que la justicia no era perfecta. La última transformación de la justicia se hizo en mi gobierno con el Pacto de Estado por la Justicia. Fue la última reforma que se hizo a la justicia, que todavía se habla 15, 20 años después. Pero yo nunca me he puesto que se investigue, nunca he puesto cortapisas, nunca he usado la justicia como elemento de persecución política. No ha sido mi afán. Cuando se reforma la Constitución, que logré impulsar una reforma a la Constitución entre la salida del gobierno anterior y la entrada de mi administración, de nuestra administración, logramos, entre otras cosas, por las experiencias previas, que los magistrados a la Corte no podían venir ni de la Asamblea ni del gabinete, por experiencias que se dieron, donde la gente nombraba gente cercana en la Corte, pensando que eso era garantía de impunidad, que tampoco lo es, pero logramos eso, logramos en esa reforma a la Constitución bajar el número de vicepresidentes, quedó en uno solo. Igual, antes teníamos diputados, una asamblea que iba creciendo según la población, y la limitamos a 71. Es posiblemente que hoy tendríamos cerca de 100 diputados si no se hubiera hecho esa reforma. Y eliminamos un suplente. Entonces, todo eso te lo digo porque la vida institucional, entre otras cosas, el tema de transparencia también, la Vías Data nace con nosotros. No nace, pero por lo menos le damos vida porque existía y nunca se reglamentó. Nosotros sí lo reglamentamos para que los panameños supieran cómo se gastaban sus fondos. Pero igual, repito, no tengo nada que ocultar, no tengo nada de que avergonzarme y yo puedo caminar con la tranquilidad por las calles. Se nos quedaba uno de los temas que siempre preguntan y aprovechamos, es el tema de cuándo llegó Odebrecht. Odebrecht llegó durante mi periodo, como llegaron muchas compañías grandes de construcción, porque el país fue un país que se colocó como un país de un crecimiento importante económico en la región. Bueno, pero Odebrecht no solo llegó a Panamá, Odebrecht estaba en toda América Latina, estaba en Europa, estaba en Estados Unidos. Ahora, todas las obras de Odebrecht se investigaron las que estaban en mi gobierno, o sea, el Ministerio Público mandó a pedir información, miró sobre mi periodo presidencial, concluyó que no soy parte de ningún acto de corrupción dentro de Odebrecht. No es que no estoy en Odebrecht porque no me investigaron, sí, todas las obras de mi gobierno se investigaron en Odebrecht. No estoy en Odebrecht porque no tengo nada que ver con el esquema de sobornos que se implantó en Odebrecht. Entonces, eso para mí es importante aclararlo porque algunos siempre dicen, no, es que a él no le investigaron. No, sí. A mí me investigaron, o sea, pidieron todas las cuentas. O sea, yo tuve que someter toda la información financiera de mía por muchos años y cuando el Ministerio Público las tuvo, las miró y al final de cuentas no entré en ningún proceso porque no tengo absolutamente nada que ver con lo que ocurrió con Odebrecht. Y bueno, hablemos un poquito también del tema del dietilenglicol. Cuéntanos un poquito de ese tema. El dietilenglicol fue una de las etapas más difíciles vividas en mi gobierno. Tener panameños, panameñas, que morían sin saber a causa de qué, realmente es angustiante. Por supuesto que no se puede comparar con el dolor de las familias de las personas que murieron. Pero fue tal vez uno de los momentos más difíciles durante mi periodo presidencial, porque sin duda el hecho de que personas murieran y que se pudo de alguna forma prevenir deja muchas enseñanzas, además del dolor que ha dejado. A ver, ¿qué se compra? ¿Cómo se compra? Las medidas del laboratorio. O sea, yo creo que del dietilenglicol hay que rescatar el dolor de los familiares de las víctimas, pero también que más que la huella de la justicia, también hay una huella que nos permita garantizar, Dios primero, que no vuelvan a repetirse incidentes como ese en medicamentos que se están entregando a instituciones del Estado. ¿Y qué papel de responsabilidad jugó tu administración en ese suceso? Mira, no teníamos responsabilidad, o sea, fue un tema o sea, el presidente de la República no trabaja en un laboratorio. Las compras ni siquiera se hicieron durante mi periodo presidencial, eran compras que venían de antes, de una glicerina que no era de consumo humano y que
en el proceso no se detectó. Entonces yo siento bueno, sí, ocurrió durante mi periodo, pero eso no me vincula de ninguna forma directa o indirecta con esta desgracia que vivimos los panameños. Hablemos de el presente y el futuro. Te encuentras nuevamente en la contienda por la presidencia de Martín, lo que nos plantea una nueva serie de interrogantes sobre tus propuestas y cómo piensas abordar los desafíos futuros del país. Pero comencemos con lo básico. ¿Bajo qué plataforma estás presentándote a la candidatura y por qué has decidido hacerlo ahí? Mira, estoy corriendo presentándome como candidato a la presidencia a través del Partido Popular. Con el Partido Popular tuvimos la coincidencia en el 2004 de entender que iniciaba una nueva época en el país, que el país no podía seguir dividido entre la lucha de democracia y dictadura. Y con el propio doctor Ricardo Arias Calderón, que nadie duda de sus credenciales demócratas y de un hombre que entendía el país en otra dimensión y sus cualidades éticas, morales, iniciamos un proceso de cerrar ese ciclo y de hacer un gobierno. Y ese gobierno lo hicimos con uno de los vicepresidentes, estaba Rubén Arosemena y Samuel Luis, pero Rubén en representación del Partido Popular. Y participaron en el gobierno y logramos avances importantes dentro del gobierno. Hoy nuevamente se da la coincidencia y en una nueva época que requiere el país, coincido nuevamente con el Partido Popular y me ofrecen la oportunidad de participar en la próxima elección por la vía de su partido. Lamentablemente, en el PRD no existen las condiciones para poder tener un desenvolvimiento democrático. La democracia a la cual nos ha llevado la dirigencia del partido es una democracia amañada. Es un partido que dejó de representar los ideales del general Torrijos y un partido que representa hoy intereses económicos que a través de la política logran su objetivo. Por eso no pude correr dentro del PRD, por eso corro hoy como presidente dentro del Partido Popular. Triste lo que ha ocurrido en el PRD, no tiene nada que ver con el ideario torrijista. Para muchos en el PRD, el general Torrijos es una foto que se coloca en la pared sin nada de valores, sin nada de principios, sin la determinación que tuvo para transformar la vida de los panameños en los años que ejerció como jefe de gobierno. Eso se perdió. Ese PRD es el PRD del recuerdo. Ese PRD hoy no le sirve a la sociedad panameña por culpa de esta dirección. La membresía del partido es otra cosa. Son panameños con capacidad, con dignidad, que no avalan todos estos actos de corrupción de los cuales nos han llevado a este desprestigio la dirección actual del partido. Hace poco me tropecé con un anuncio político de 1994, es decir, de hace ya casi 30 años, donde el punto central de la campaña del candidato que aparecía en el comercial era erradicar la corrupción en Panamá. Estamos hablando hace 30 años. ¿Qué dice de nuestro sistema político que tantos años después, inclusive atravesando tu presidencia, la percepción de corrupción sigue siendo un tema recurrente entre los votantes? ¿Cómo se puede finalmente resolver este problema de forma efectiva? El tema de la corrupción es un tema que se viene agravando sobre el tiempo, un tema que le está robando la esperanza a los panameños. No solo se está robando los dineros, los recursos del Estado, le está robando oportunidades, le está robando esperanza a los panameños en el día de hoy. Yo siento que para combatir la corrupción tiene que haber, instrumentos como la transparencia, pero también tiene que haber voluntad. O sea, en un país donde se empezaron a comprar diputados para que se cambiaran de partido, en un país donde la plata valía para todo y donde las normas se amañaban para entregarse obras, o sea, este país no puede ser la ley del revólver. O sea, este país tiene que entender de que o recuperamos decencia o perdemos futuro. Ese es el punto que creo donde estamos. Sí, efectivamente, en mi administración pasamos, yo siento que hicimos temas para combatir la corrupción, hicimos toda una nueva ley de contrataciones públicas. Hicimos de la transparencia un instrumento útil para que los ciudadanos supieran cómo se gastaban los fondos del Estado. Hoy día,
la ley de contratación pública, es una ley que avala un club donde hay socios que se reparten las licitaciones. Entonces, bueno, hoy te toca a ti, mañana te toca a ti. Entonces, bueno, ¿dónde tú estás? No, yo estoy en vivienda. No, yo estoy en el tema hospitalario. No, yo me dedico a las construcciones. Entonces, el país se ha perdido toda la perspectiva. O sea, aquí no hay una obra que cueste menos de, no sé, 30, 40 millones. Ya le perdieron el respeto a la plata. O sea, esto es realmente insostenible. Y yo estoy convencido que en los próximos años tienen que ser los años donde iniciemos transformaciones importantes para ganar confianza, que la gente sepa de que la infraestructura del gobierno no es sinónimo de robo, que la infraestructura y los programas del gobierno tienen que ser sinónimos de transparencia. Y la única manera de hacerlo es realmente con la determinación, nuevas reglas del juego. De aquí para adelante, el que la hace la paga. Y de aquí para atrás, todo lo que tiene que ser investigado, que se investigue con un procurador que tenga verdaderamente independencia, que se nombre en propiedad, no como ahora que tiene un procurador nombrado interino. Yo di el ejemplo de traer una procuradora totalmente independiente, que no recibía línea política. Gobiernos después se pierde esto. Bueno, ahí tienes todos los ejemplos de lo que era procuradores y procuradoras al servicio de la visión política del presidente de turno. No, yo traje a alguien independiente, Ana Matilde Gómez, que ella puede testificar si alguna vez recibió insinuaciones o instrucciones para utilizar a la justicia para perseguir a alguien. Yo creo que eso, años adelante, hizo esa independencia que ella tenía, hizo que la sacaran. Entonces yo siento que es un tema de voluntad, instrumentos de contratación, de transparencia y sobre todo la determinación para nombrar a las personas correctas en los puestos que se investigan. Tiene que haber una Contraloría que investigue. Esta Contraloría no está investigando. Y ahí están todos los casos que hemos venido denunciando muchísimas personas sobre el tema de la descentralización. Le están entregando millones de dinero a las juntas comunales para tratar de burlar a través del clientelismo la voluntad popular. O sea, esto y este gobierno piensa que efectivamente la conciencia se compra y la conciencia no se compra. Son realmente personas que no entienden cómo los panameños pueden dignificar su poder de ciudadano a través del voto. Ahora, lo que a mí me inquieta es tratar de entender, Martín, si es un problema de voluntad o es un problema de diseño. Si las leyes ya están desactualizadas y la clase política o aquellos actores que tienen la mala voluntad de obrar de manera equivocada, ya entienden también un ecosistema que pueden manipular y salirse con la suya. Y si eso es una señal de que nosotros tenemos que evaluar esas leyes y actualizarlas un poco. Mira, cada cierto tiempo el sistema se desajusta. Es un ciclo. Y yo creo que estamos en ese periodo donde hay que volver a ajustar el sistema. Hay que establecer nuevas reglas del juego. Y todo este proceso de reformas, de transformación que se requiere para los próximos años, pasan con que al final podemos establecer nuevas reglas de juego con un cambio a la Constitución. Pero efectivamente, no puede ser que la última reforma seria de transformación a la justicia fue hace 15, 20 años durante mi administración, con el Pacto de Estado por la Justicia. Entonces, hay tareas pendientes de manera institucional para resolver porque ya encontraron la forma, sobre todo a través de la Asamblea, de burlarse del sistema y de trancarlo. O sea, la Asamblea, el presidente le ha dado tanto poder a la Asamblea que la Asamblea es la que determina, la que manda, la que controla el presupuesto, la que puede trancar el Estado y el Ejecutivo vive en un chantaje permanente por la falta de voluntad de hacerle frente a los problemas de corrupción. Y enfocándonos un poquito en lo que viene, ¿cuál es el núcleo, el corazón de tu propuesta para un Panamá bajo tu posible presidencia? Mira, tenemos que hacer un Panamá que sea realmente más equitativo. O sea, no podemos tener un Panamá que oculte tanta desigualdad. Este país es mucho más desigual hoy que lo que era en ciertas áreas lo que fue hace 20 años. O sea, no podemos avanzar
si no iniciamos un cambio al sistema de educación. No podemos avanzar si no tenemos un sistema de salud humano. Son elementos indispensables para que los panameños puedan seguir progresando, porque si no, seguimos viviendo en el estancamiento donde estamos. Yo creo que una visión de una economía que crezca con una proyección social para encargarnos de que el país sea más equitativo, que los panameños volvamos a tener esas oportunidades, que sintamos orgullos de ser panameños, de un país que sea capaz de entender a sus ciudadanos, de brindarle la oportunidad para que estos jóvenes que hoy viven frustrados porque se educan y no encuentran empleo, encuentren una manera de ganarse la vida, para que no les dé igual trabajar que no trabajar, para que muchos panameños no estén pensando que tienen que irse a vivir al extranjero para poder ganarse la vida. Ese Panamá tiene solución. Ese Panamá es el que tenemos que abordar los próximos años. El Panamá que comprende que las mujeres quieren también lograr tener igualdad. Las mujeres tienen que vivir realmente de acuerdo a lo que aportan. Y las mujeres tienen un mayor grado de educación que los hombres, pero no tienen las mismas oportunidades que tenemos los hombres. Entonces, ese Panamá con más oportunidades, ese Panamá más justo, ese Panamá que no deja a nadie atrás, es el Panamá que tenemos que construir para que seamos el país viable, para que podamos empezar a tener el Panamá que nos merecemos y el Panamá que queremos, que sin duda es el reto fundamental para los próximos años. Hoy una persona que sabía que te iba a entrevistar me hizo una pregunta y te estoy hablando de un panameño común, de a pie, un trabajador, de esos que la quincena no les alcanza y que están todos los días tratando de resolver sus problemas. Me dice, Jonathan, cuando te sientes con el expresidente Torrijos, pregúntale por qué si la comida cuesta como en Estados Unidos y la renta está como en Estados Unidos, el salario no. Mira, no es una respuesta sencilla, requiere de analizar varios factores, pero esencialmente tenemos que traer trabajos que paguen mejor. Hay que ver todo el tema de tecnología, cómo se puede atraer, capacitar a las personas y luego cómo abaratamos los costos de vida. Y eso pasa por entender, por ejemplo, la cadena del sector agropecuario. Los productores con razón se quejan de falta de acceso a financiamiento, falta de acceso a tecnología, no hay seguimiento para mejorar su producción, en fin, abaratar los costos de vida del panameño. ¿Cómo abaratamos los costos de la medicina? Porque si bien hay un tema de aumento salarial, también un tema de cómo abaratar los costos de vida y allí vamos a estar concentrados en los próximos años. ¿Cómo se pueden abaratar las medicinas, por ejemplo? Tiene que haber regulación y tiene que haber nuevos mecanismos para importación, para que realmente pueda existir una competencia. Y en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a hacer un planteamiento bastante disruptivo de muchos temas donde rompemos los cuellos de botella, donde pocos se benefician y muchos se perjudican. Y eso hay varios mercados que tienen esas características y siento que en el tema de medicamentos vamos a tener una muy buena propuesta, concreta, creíble, realizable para los próximos años. A veces dicen que para grandes problemas se requieren grandes soluciones y cuando uno ve casos como el del presidente centroamericano Nayib Bukele, que yo creo que dentro del continente es uno de los presidentes que más, de mayor popularidad, no solo en su país, sino en todos los demás países del área, ¿qué piensas de él? ¿Habría algo de su forma de gobernar que quisieras emular, que parece que es rescatable o hay aspectos que definitivamente no te gustaría adaptar? Cuéntame cuál es tu opinión de Bukele. Mira, ha logrado su objetivo y efectivamente tiene una gran popularidad porque recuperó la tranquilidad que vivían los salvadoreños. Ahora, no todo lo que ha hecho Bukele es aplicable para nosotros. Mi padre decía que cada pueblo tiene su propia aspirina, pero ahí, entendiendo los éxitos y las limitaciones que tal vez no fueran tan exitosas, podríamos encontrar un medio para solucionar los problemas en el ámbito de seguridad que estamos atravesando los panameños. Finalmente, Martín, muchas gracias por tomarte el tiempo para unirte aquí a nosotros en el podcast interesante y quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerte la cámara y que compartas con nosotros tu mensaje final, el que desees a toda nuestra audiencia. No, gracias a ti, Jonathan. Los años que vienen son los años decisivos. O el país se recupera y el país ofrece oportunidades o el país realmente se desborda hacia el futuro. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento, puedo rodearme de panameños que entiendan de que primero es el país
que no puede ser un país donde priven los intereses particulares, tiene que ser el país que logre con solidaridad avanzar a resolver los problemas más urgentes que tiene esta sociedad. Y muchos de los problemas, como tú dices, no son de soluciones mágicas, hay sentido común, pero sobre todo hay la obligación de generar la confianza que los panameños han perdido. Fuera suficiente que las cosas que tenemos funcionen y no lo estamos logrando. Entonces nos toca reinventar y nos toca reformar y reacondicionar lo que ya tenemos para ser capaces de solucionar nuestros problemas. Muchísimas gracias, Martín. Espero que los mejores éxitos y que sea lo mejor para el país. Gracias, Jonathan.